Edwin Camilo Saavedra Espitia, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, doctorado en Filosofía de la Universidad de Valladolid, España, con estudios en Psicología Profunda y Psicoanálisis. Actualmente es docente e investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina, especialmente en las siguientes asignaturas: Filosofía Contemporánea, Filosofía del Derecho, Metodología de la Investigación, Introducción al Psicoanálisis, Constitución y Democracia, Sujeto y Sociedad y Bioética. Con diversos artículos publicados, ha sido organizador de foros y seminarios. Invitamos a este conversatorio que lo denominamos Imaginación y Poesía por la Paz. Bueno, ¿por qué la imaginación y por qué la poesía? Voy a arrancar por el tema de la imaginación, ¿no? Traen unos pequeños fragmentos de pensadores que tratan y abordan ambos temas. El primero, con la imaginación, ¿qué pasa? Usualmente el pensamiento moderno que arranca con Descartes va a considerar la imaginación como una cualidad inferior del intelecto humano, ¿sí? Va a pensar, digamos, que lo importante son los juicios y los conceptos que hacemos del mundo, y la imaginación ha quedado desplazada como de los mapas de entendimiento. La imaginación ha quedado desplazada para poetas, para artistas, y curiosamente, como lo voy a después mencionar Foucault en la historia de la locura, la imaginación, como tiene que ver con la locura, ha quedado, digamos, confinada, digamos, en los espacios psiquiátricos, pero no. Nosotros, digamos, tratamos aquí de tener una propuesta en la cual defendemos la imaginación, no solo como una cualidad o capacidad del intelecto humano, sino que para muchas tradiciones la imaginación es el vínculo primordial y el vínculo más honesto que tenemos por el mundo, ¿no? Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes antes de venir a este espacio ya tenían unas imágenes ahí construidas en lo que Freud, Jung y Hillman van a denominar el espacio psíquico, ¿no? Las imágenes, digamos, en cierto sentido nosotros tenemos como ya una preconfiguración del mundo que nos da las imágenes, ¿no? Mucha gente, para que se den cuenta del poder de las imágenes, el problema, digamos, por ejemplo, de los celos o de las conductas, digamos, que tienen que ver como fenotípicas, o lo que la gente, digamos, llama por ahí tóxica, hace referencia a eso, ¿no? Al cómo las imágenes poseen a las personas y son capaces de creer que las imágenes son reales, y aparte de eso, actúan, digamos, por medio de la imaginación. Porque, claro, el poder de las imágenes tiene todo ese poder de convencimiento. Quiero citar un pensador francés, Gilbert Durand, que es filósofo y antropólogo, dice lo siguiente: en una época en que el hombre ha puesto un pie en la luna, gracias a una hazaña triunfal de la tecnología, pareciera paradójico que alguien desease recrearse en el anticuado reino del ensueño. Disipemos tales errores desde el comienzo. Comparados con los pocos hombres que de hecho han aterrizado en la superficie gris y polvorienta de la luna, son incontables los que se han hecho en viajes en ensueños, de la Tierra a la Luna, a lo largo de los milenios. Viajes que han acompañado, sumergido y amplificado la narración, más bien pobre de los astronautas. Podría incluso decirse que precisamente porque la Luna ha originado sueños recurrentes a lo largo de los siglos, las tecnocracias de hoy, de nuestro tiempo, han puesto en movimiento la estupenda maquinaria que ha hecho posible alcanzar la Luna en julio de 1969. Primero existió ese anhelo en la imaginación y después se llevó a cabo, así como muchos de ustedes. Primero tienen ese anhelo, digamos, de ser, creo que todos son estudiantes de Derecho, ¿no? Primero, digamos, existe ese anhelo digamos, en el campo imaginativo, en la psique, ese deseo por ser profesionales, lo que los impulsa, y eso orienta la acción. En últimas, la imaginación termina siendo el primer aspecto que nos motiva en la vida. ¿Y qué pasa con la poesía, no? Para aquellos que leen poemas, para aquellos que les gusta escribir poesía, sabrán que los poemas evocan imágenes. Y así como los poemas evocan imágenes,
La poesía se ha vuelto, ya desde antaño lo es, pero nuevamente traemos esta colación. La poesía se vuelve el lugar y espacio, digamos, de reclamo de la imaginación y a su vez en Colombia se ha vuelto, digamos, el espacio de cultura de paz. Ahorita leeremos unos poemas y notaremos cómo la poesía hace también ese campo de cultura de memoria y de cultura de paz en un país que trágicamente ha sido atravesado por el, digamos, por la guerra, ¿no? Como diría James Hillman, un terrible amor por la guerra. En un texto de 1964, curiosamente, Martin Heidegger se pregunta, ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Y dice lo siguiente, la pregunta la hizo el mismo poeta Holderlin en su obra Pan y Vino, Brot und Wein. Más nítidamente aún, la pregunta sería, ¿por qué hace falta poetas en tiempos de crisis? Se contestaba asegurado que los poetas son como los sagrados sacerdotes del dios del vino, que de tierra en tierra peregrinan en la noche sagrada. La poesía, la literatura, el buen periodismo y el buen ejercicio deben ser causa y caudal del pensamiento más exigente. Explorar, entregarse a la búsqueda de las palabras necesarias, echarse en brazos de la reflexión y la crítica. En tiempos de penuria, de nada, o digamos de poco razonamiento, hay un mandamiento. Un mandamiento es marcha. Debemos resistir y sobreponernos, curar heridas y continuar adelante sin falsas ilusiones. Volvamos a las raíces que la tierra pide ser escuchada, con su ritmo, con su cadencia, también con su disonancia. Escuchemos su voz, como si fuera la voz que siempre nos tiene una mano generosa. La tierra pone su abrazo, pero no siempre. A veces pone el pie. Parece que pisa, pero lo que hace es dejar huella. En tiempos difíciles, la vida se encarga, por extraño que parezca, de acariciarnos con erudición. La tierra hace cantar el vino de las bodegas y siempre nos ofrece una flor en tiempos de penuria. Una flor. Deseo la palabra a los poetas, tanto a Raúl como a Camilo. Raúl Guzmán González, poeta, filósofo, magíster en filosofía, pregrado y posgrado de la Universidad de La Salle, editor, escritor, gestor cultural en el ámbito de la paz y la poesía, autor de Estrella del Alba, Las huellas de la esperanza y coautor del libro Mensajes del Niño Interior. Formó parte del Anuario Colombiano de Ética 2022 del INIS como miembro del Comité Académico Científico Nacional y del Grupo de Evaluadores. Actualmente se desempeña como presidente del grupo organizacional Tótem, al cual pertenecen la Corporación Euraimonía, la Editorial 89079 y PAFMI, Pedagogías y Terapias de Afecto e Imaginación. Igualmente es director de la línea de infancia del Grupo de Investigación, Filosofía, Ética y Educación, avalado por el INIS y reconocido por MinCiencias. También es miembro del Comité Curricular del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con su obra Estrella del Alba, fue uno de los ganadores de la convocatoria para autores autopublicados de la Filbo Digital 2021, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias. Gracias, Camilo. Una feliz noche para todos los que nos están acompañando en este, espero que sea conversatorio, no solamente que escuchemos la voz de Camilo, de Carolina y la mía, sino que ustedes participen, digamos, den sus puntos de vista desde lo experiencial acerca de cómo logran establecer esta relación entre poesía, imaginación y paz. Y en este momento, con la compañía de Camilo, que es un estudioso de la psicología analítica, también conocida como la psicología profunda, la palabra psicología ya es permitido que se escriba sin P. Ustedes saben que cuando se escribe psicología con P, nos estamos refiriendo etimológicamente a psique, alma,
La psicología contemporánea, que se ha vuelto más una psicología instrumental, ya perdió el camino del alma. Entonces, cuando tiene que aparecer el poeta que habla el lenguaje del alma y conecta su alma individual con el anima mundi, con el alma del mundo. Los arquetipos están vivos, los arquetipos están entre nosotros. Las diosas griegas y romanas desaparecieron digamos, del mundo teocrático, pero el arquetipo psicológico de Palas Atenea, de Afrodita, de Circe, el arquetipo psicológico de Merlín, siguen caminando por estas calles y avenidas de la ciudad. Entonces tendríamos mucho que decir para articular la poesía con la imaginación y la paz. Por ejemplo, desde una perspectiva individual, podemos decir que como proceso de autocuidado, escribir poemas ayuda a generar procesos importantes de reflexión. De igual manera es una catarsis. Escribir un poema ayuda a sanar el alma. Y en la perspectiva social, ya lo comentaba hace un momento Camilo en la presentación, claro, hay toda una dimensión también para compartir la poética en el mundo colectivo. Hay un poeta muy conocido del romanticismo, Shelley. Shelley nos dice en este libro que se llama Una defensa de la poesía, dice: el gran secreto de la moral es el amor, o un salirnos de nuestra propia naturaleza y una identificación de nosotros mismos con lo bello que existe en el pensamiento, la acción o la persona que no son los nuestros. Un hombre, para ser grandemente bueno, debe imaginar intensa y exhaustivamente, debe ponerse en el lugar del otro y de los muchos otros. Los dolores y placeres de su especie deben convertirse en los suyos. El gran instrumento del bien moral es la imaginación. Y la poesía administra el efecto actuando sobre la causa. Estas palabras del romántico todavía siguen vigentes, todavía tienen presencia. En un país como Colombia, donde se está hablando de la paz total, próximamente en los 100 días del gobierno del Pacto Social, la red de poetas por el Pacto Social van a contribuir con otras expresiones artísticas a lo que se ha denominado el estallido cultural por la paz total. Y se van a leer en Bogotá, por lo menos en unas 8 localidades, se van a leer poemas, acompañados de diversas expresiones también del arte. Carolina precisamente es invitada a esta tertulia porque gran parte de la poesía de Carolina está direccionada a esa sensibilización frente al tema de esa tensión entre la violencia y la paz. Digamos, todo esto lo planteo como una introducción para dar algunos elementos que podemos discutir después de la lectura de poemas. Los poemas que voy a leer en la tarde de hoy, el poema de un libro que se llama Estrella del Alba, se llama La Rosa Azul. Dice: entrevimos en la floresta nuestra rosa azul. Ella exhalaba un perfume que no es de este mundo. Nos miramos con los ojos cerrados, respirándonos, y fuimos su alma, dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba. Edad de oro. Mirábamos pasar las nubes en un balcón de otro tiempo. Eran tardes de cielo blanco y canto de grillos en el huerto. Duro fue partir a las praderas nuevas.
vengo a renacer contigo un antiguo sueño. ¿A dónde se fueron los niños que portaban en la frente la estrella guía? ¿En qué esquina perdimos el ángel de la guarda? ¿Cómo despertar la memoria en nuestro corazón? Quiero otra vez arder en la aventura del recreo y descubrir un juguete en tus bolsillos, encontrar en mi viejo pupitre tus cuadernos y aquella mano lejana que te escribió los primeros versos. Muy interesante lo que suscita la poesía, y es parte del proceso democrático de permitir que las personas se expresen con sus emociones y sus razones. Ese es el propósito de crear estos espacios para la palabra. Y la palabra es creadora. Como la paz, también hay que crearla constantemente. ¿Por qué? Porque si en nuestro corazón hay violencia, pues esa violencia se expresa de diversas maneras. Y en la tradición colombiana hay mucha violencia. Entonces, por eso no es fácil pensar que de la noche a la mañana vamos a construir la paz. Es un trabajo que hay que hacer permanentemente. Y el trabajo se hace en la medida en que nos permitimos expresarnos, aún con todas nuestras contradicciones. Pero precisamente cuando se hablaba de Martin Heidegger, ¿cuál es la propuesta del segundo Martin Heidegger? Escuchemos al poeta. ¿Por qué Martin Heidegger dice que el filósofo debe seguir los pasos del poeta? A partir de tomar una posición radical frente al lenguaje. El lenguaje del poeta es un lenguaje de libertad. La metáfora no adoctrina. La metáfora es un territorio libre para interpretarlo de diversas maneras. Entonces, eso tiene un profundo sentido. Recientemente asistí en la Alianza Francesa al lanzamiento de un libro de un docente que trabajó 32 años en un colegio con población que actualmente se llama inclusiva. Y es un poeta que ha escrito aproximadamente unos 5 o 6 libros de poesía. Y dialogó con otro poeta que también es docente. Entonces eso me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque había una presencia de la poesía dialogando con la pedagogía. Y en un espacio académico, tener unos minutos al día para leer unos poemas y generar un diálogo en torno de ellos, pues es afortunado, porque la poesía debe acompañar a las diferentes ciencias, no solamente humanas, sino también las ciencias exactas. Digamos que esa es la invitación, a confrontarnos con la palabra poética. Carolina Cárdenas Jiménez, narradora, poeta, columnista y editora, licenciada en Humanidades con énfasis en lengua castellana, con posgrado en creación narrativa de la Universidad Central. Docente y tallerista de creación literaria, fundó la revista literaria Gavia, Universidad Distrital. Ha publicado Cae en cenizas sobre la ciudad. Ganó el Premio Internacional de Poesía Rostros para Autores con un Rostro Accessix, el concurso de cuento Estímulos a la Creación Artística 2006 y segundo puesto en el segundo concurso nacional de cuento El Túnel 2011. Finalista en el concurso nacional de poesía 9 editores con Después de la Nada. Buenas noches a todos. A propósito de lo comentado por Camilo, sobre el texto, el ensayo escrito por Heidegger,
¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Creo que la reflexión, digamos, más desde mi punto de vista como fundamental de este ensayo es pensar la cercanía entre la filosofía y la poesía, lo fundamental de la una y de la otra, comprender que evidentemente todos los que escriben literatura, sea narrativa o poesía, no lograrán, digamos, reflexiones pues realmente profundas. Es más, yo ni siquiera sé si lo que yo escribo es significativo. Pero digamos lo que nos plantea así a largos, es digamos como muy largos trazos, llamémoslo así, que es como ver que eh, o sea, tratando pues, digamos, como de unir todo este tema tan esencial que es la mirada que se tiene que tener sobre la poesía, ¿no? Es que Heidegger nos plantea que, por ejemplo, un poeta como Rilke, ¿cierto? O como Hölderlin, son dos poetas esenciales para pensar la realidad. Y así muchos poetas, no solamente obviamente de ellos, ¿cierto? Podemos hablar de otros, entre esos, no sé, Baudelaire, no sé. Eh, Nos hacen entender la realidad de una manera completamente eh, filosófica, y él lo plantea en ese ensayo, ¿no? Y nos dice, esas reflexiones que yo me he hecho en varias de mis obras filosóficas, entre esas una obra para mí de mucho peso para la contemporaneidad, eh, es el tema, digamos, una obra que se llama La Serenidad de, de este filósofo Heidegger, que nos plantea precisamente que, que a nosotros los seres humanos, y es muy contemporáneo lo que nos plantea en esa obra, y es que nosotros somos instrumentos de los medios de comunicación, de la tecnología, ¿cierto? De todos estos aparatos, bueno, en fin, de todo lo que está ocurriendo en este momento. Y él nos muestra a través de ese ensayo que estos poetas que he nombrado pues han hecho la misma reflexión que él ha ido haciendo en sus obras con la misma profundidad. Entonces lo que yo quiero como plantear acá es no ver la poesía como algo, solamente una propuesta estética, ¿cierto? Sino la poesía realmente es una propuesta totalmente filosófica, política, y que tiene un gran significado para cualquier cultura. Y seguramente si Colombia, como lo estábamos hablando, lo hablaba ahorita el poeta Raúl, tuviera una mirada más sensible y bueno, y ahora vamos a hacer como todas estas lecturas pensando precisamente que haya una propuesta de sensibilizar, digamos, a la sociedad. Si nosotros nos pensáramos desde el arte, seguramente Colombia no fuera lo que es, ¿no? Un país totalmente violento y atravesado por eh, unas miradas de maniqueístas de lo bueno y de lo malo, y bueno, un montón de cosas que no solamente lleva, digamos, eso no es un problema, digamos, de hace 60 años, ni, no, eso es desde el origen de este, digamos, de este, no sé, digamos, como este país, ¿no? De esta nación. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, es una reflexión que pues, creo que es fundamental hacerla. Voy a leer algunos poemas del libro
caen cenizas sobre la ciudad. Peces de aguas muertas, a los indigentes. Los olvidados apenas respiran entre cloacas y el sol hincha y marchita sus rostros hasta no reconocerse. Entonces un día olvidan sus nombres y su más preciado recuerdo. Son muertos que desconocen sus pasos, cuerpos pegados que náufragos intentan salvarse. Nadie los oye, son un grito que desaparece entre las grietas, la noche y los ríos. Son peces de aguas muertas que se esconden en su caída. Ángeles caídos a las prostitutas. Apenas si las miran, a nadie les importan sus derrotas, que se laceren en la madrugada mientras vomitan su nombre frente al espejo. Que abran las piernas y un golpe las penetre y un grito las ahogue. A nadie le importa que estos ángeles caídos sean golpeados hasta sangrar, que sus plumas sean arrancadas hasta silenciar lo que murmuraron con los ojos cerrados. Los ojos colgados, a los obreros. Eran grito en esa eternidad de ladrillos y polvo, el mismo despertar de hambres, la misma distancia que no se dice nada y lamenta los días. Cotidianidad impulsada por el sudor en la frente, la garganta seca y los ojos colgados a un horizonte que late sin conocer camino. Deambulaban vendiendo murmullos al silencio y la extrañeza de verse vivos en mundo de sombras. ¿Quién se compadecía de sus restos que quedaban cada noche? ¿Quién les decía que no estaban solos? Buenas noches, mi nombre es Diego Barrios, estudiante de Derecho. Entonces, mi pregunta o mi inquietud es más a que yo leo que dice poesía a la paz. ¿Cómo podemos nosotros, desde la poesía, poder encadenarla, que no solamente se vuelva como un discurso de algo bonito, de algo que sale del alma, de la psique, como ustedes decían, sino poder construir una paz realmente, digamos, en donde vivimos, que es en Colombia? Entiendo yo que la paz puede ser algo muy subjetivo, ¿sí? Desde el punto de vista en el que cada uno la ve. Por ejemplo, la historia, si nosotros nos metemos a la historia, que tiene mucho que ver con la memoria, lo que se leyó del artículo que escribió el profesor también. Yo podría decir que esa realidad histórica ya depende del lado de que se vea cada persona que la cuente, que la vea. Entonces yo sí quisiera saber cómo podemos encadenar realmente la poesía, como decía Carolina, que no es la poesía solamente algo imaginario, sino que va a tener una connotación política, que va a tener una connotación de derecho, para poder realmente tener una construcción de una paz total, que realmente creo que es un concepto muy amplio, y la paz total pues ya viene, es como muy subjetiva a cada uno. Lo mismo la realidad histórica o la verdad histórica, que eso es algo que pienso que es desde donde se vea. Aquí, por ejemplo, con los acuerdos de paz, unos tienen una verdad, otros tienen otra verdad, y realmente eso es algo que es subjetivo. Entonces, sí quisiera saber cómo podemos conectar la poesía para que realmente como que se materialice ese espíritu de vivir libres, como lo dijo la persona que ahorita estaba, para que vivamos en un país que realmente tenga un desarrollo bueno. A mí me gustaría entrar en la pregunta que hace, ¿cómo te llamas? Yo soy asistente acá del conversatorio, pero
soy alguien que escribe y que le gusta pensar el ejercicio de las imágenes. Entonces yo me preguntaría en qué casos, yo sé que es una pregunta más concreta y más práctica, me preguntaría en qué casos la poesía ha servido como ente movilizador para generar cambios políticos o como quizás como para cambiar incluso el alma de un pueblo, ¿no? Entonces se vienen al caso algunos ejemplos durante pues, el siglo pasado con las dictaduras en América Latina. Era muy hermoso ver de pronto algunos nombres conocidos para ustedes como Mercedes Sosa, por ejemplo, o Joan Manuel Serrat, que son como los cantantes un poco de generación de los padres, ¿no? Mercedes entrando a Argentina después de varios años de exilio, cantando un poema de Marilena Walsh que se llama La cigarra. Y el poema dice: ¿cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy acá resucitando. Gracias Dios a la desgracia de la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Y uno ve esa llegada de ella a Buenos Aires, plagada de caravanas, y la gente cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, ¿no? Y eso movilizó a todo un país para acabar con una dictadura, ¿no? No solo eso, pero hizo parte de eso. Y cuando uno compara esas arengas de Chao Duque y Chao, ¿no? Pues finalmente vivimos la época, o sea, no hay ninguna época mejor o peor que la anterior, la que sigue, pero nos damos cuenta que ese Duque y Chao es un meme, ¿no? Es una manifestación de un alma colectiva que está pujando por sobrevivir y por salir de ese hoyo. Creo que muchos de nosotros estamos queriendo salir de ese hoyo como sociedad. Y entonces, por ejemplo, aparece otro personaje, Joan Manuel Serrat, que es un cantante español, que se dedica en su primera parte de su carrera a musicalizar poemas de Antonio Machado y de Miguel Hernández, poetas españoles. Hay un poema de él que se llama Para la libertad, de Miguel Hernández. Dice: para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, pero soy cautivo. Voy a los cirujanos. Y bueno, dice al final: tengo la vida, dice el poema. Que canto porque tengo la vida. Y eso es muy hermoso, porque finalmente el acto de escribir la poesía del corazón, de lo profundo, en medio de estallidos de crisis, de alguna manera de celebrar la existencia a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, canta, ¿no? Usted me puede cortar a mí de hacer lo que sea, pero yo voy a cantar, voy a bailar sin piernas, sin manos, voy a bailar. Y a mí eso me parece que tiene un cambio, o sea, eso resulta movilizador del alma, ¿no? Y creo que ahí hay algo de cambio palpable de un ser de una sociedad. Pues no sé, principalmente yo opino que lo dinámico de las verdades nunca son absolutas y no son iguales para todas las personas. Cada persona tiene una manera particular de percibir el mundo y de sentir y de interiorizar lo que lo rodea, ¿sí? Yo digo que la palabra y el arte de escribir no es simplemente algo que lo hagamos ahorita personas jóvenes como método de expresión, como método de liberar, porque la parte psicológica es algo que utilizamos como algo terapéutico. Es terapéutico para una persona escribir, contar relatos, plasmarlos en un papel y hacerlos de estos relatos algo un poco más allá, algo más significativo. Yo creo que esa es la relación que existe entre la poesía y entre la paz. La paz es subjetiva y es dinámica, o sea, es dinámica porque para cada persona la paz es algo completamente diferente. Para mí significa paz algo, para mí significa otra cosa. Pero una manera de plasmarla, de hacerla tangible, de ponerla en un contexto es colocarla en un papel. El compañero en algún momento mencionó algo relacionado con la escuela de Frankfurt. Algo recuerdo de cuando era estudiante. Pues hablábamos de la escuela de Frankfurt como ese movimiento también a la filosofía crítica, a esa parte de yo tengo mi postura frente a algo, pero voy más allá, simplemente de una postura crítica, una postura social. Al final cada quien tiene su postura social, cada quien tiene su forma de pensar, pero ir un poco más allá en cuanto a lo que yo estoy pensando y cómo esa postura social se la puedo relacionar con mi propio sentido de libertad.
mi propio sentir de la verdad. A mí me parecía muy interesante la poesía que escribió. Hola. No, Carolina. Sí, la poesía, el fragmento de la compañera, el sentir de una persona en una realidad social, ¿sí? Es muy fácil percibir como una realidad social plasmada en algo y pues entender un poco más el sentir de una persona. Cuando tú escribes, transmites demasiadas cosas y dejas plasmado tu sentir. Yo creo que no hay nada más filosófico, nada más terapéutico, nada más, pues, no sé, nada más significativo que es hacer las cosas con un sentido. Buenas noches para todos. Mi nombre es Francisco de León, de la Prefectura del Programa de Derecho. Pues me llama la atención, digamos, lo que dice Martín Heidegger, que dice, bueno, habla qué es lo que deberán ser. Pues, históricamente, digamos, vivimos nosotros en nuestro país, Colombia, tan hermoso, desde todos sus rincones. Pienso que de pronto se refiere al tratar del sufrimiento, por ejemplo, la parte colombiana, y que la poesía, pues es como una aliciente, como de pronto para ir como sanando tal vez ese dolor,